naturales, tenemos más de 40 áreas protegidas de parques naturales. Y lo más fácil, yo le puedo firmar 200 decretos más para 200 áreas protegidas, que si no tenemos los recursos para cuidarlas, es un engaño social, una farsa. Usted lo ha dicho, se necesitan recursos para cuidar la naturaleza. Aprovechemos adecuadamente los recursos naturales no renovables para cuidar precisamente la Pachamama. ¿Pero cómo se va a cuidar? Protegiendo, vea, no se engañe, donde más protegida está. Yo también pensaba con ustedes porque tenemos buen corazón, pero no solo hay que querer, hay que saber el camino, decía Rabindranath Tagore, poeta hindú, el que le puso alma grande, Mahatma, a Gandhi. Hay que saber el camino, vean la evidencia. Donde mejor protegido está el Yasuní es donde hay empresas serias como Repsol, porque controlan la entrada. Donde no hay esas empresas serias, están los madereros ilegales talando el Yasuní. No se engañen, queridos jóvenes. Mariana, yo solamente quisiera regresar a algo que usted manifestó y que de hecho me llamó la atención, y la pregunta no es una crítica, es simplemente canalizar información. Usted dijo, la prioridad, si es necesario, excluyente, es superar la pobreza. Y nosotros cuando se redactó la Constitución del 2008, una de las cosas elogiadas era precisamente el cambiar esa mentalidad de dicotomía, de enfrentamiento entre el ser humano y la naturaleza, y pasar a una concepción de convivencia armónica, es decir, nunca más están enfrentados del ser humano y la naturaleza, es un todo. Entonces, cuando usted hace esta afirmación de prioridad, si es necesario excluyente, a mí me llama la atención y quiero saber si es que eso no es un poco contradecir todo ese avance. No, esa es la realidad y las prioridades que debemos tener. Mire, el mundo se ha ido de un extremo al otro. Antes, lo único importante es el ser humano. Ahora, para cierto ecologismo infantil, el ser humano es poco menos que un estorbo en la naturaleza. Para la Revolución Ciudadana, el ser humano no es lo único importante, pero sigue siendo lo más importante de la naturaleza. O sea, cuando hablamos de los derechos de la naturaleza, también estamos hablando de los derechos del ser humano, que es parte de esa Pachamama. Y cuando te pongo para ilustrar, te exagero, que si es necesario excluyente, así tiene que ser. Es como cuando daba clases de economía ambiental a mis alumnos. Todos queremos cuidar la Pachamama. O sea, pero si yo soy un miserable que me estoy muriendo de hambre y veo el último cóndor sobre la tierra, y mis hijos se están muriendo de hambre, sin lugar a dudas hago sancocho de cóndor para salvarle la vida a mis hijos. Entonces, lo que les quiero transmitir es que la pobreza también atenta contra la Pachamama. Avancemos en el diálogo. Desde Estocolmo, este momento nos llegó una pregunta para el candidato. Es de Shatila Homdale, ella es ecuatoriana, tiene 25 años y es diseñadora de modas. Escuchemos el cuestionamiento que previamente nos envió. Señor Rafael Correa, tengo una pregunta para usted. ¿Cómo evitaría la fuga de cerebros del país? Muchas gracias. Gracias, un abrazo. No entendí bien el nombre de la compañera. Shatila Homdale. Shatila, un abrazo. Es una pregunta de fácil respuesta, ¿no? Ahí no hay mucho misterio. Dinamismo económico para que haya generación de puestos de trabajo y buenos salarios, buenas condiciones para que los cerebros no se nos fuguen del país. Pero la buena noticia es que no hay fuga de cerebro. O hay fuga de cerebro para la inversa. Nos están regresando cerebros. Tenemos programas explícitos para traer los cerebros que salieron en la larga y triste noche neoliberal, porque así son de torpes, Marcela y ecuatorianos, los neoliberales. Son enemigos de los subsidios, pero por el desastre que hicieron, subsidiaron a países más ricos como Chile, España, Italia, con por ejemplo nuestros profesionales de la salud. Un médico nos cuesta formar unos $50.000, los enviamos afuera, teniendo tanta necesidad de médicos. Ahora, por ejemplo, tenemos el programa Ecuador Saludable, vuelvo por ti, ya nos han regresado 250 médicos y profesionales de salud en general, obstetrices, odontólogos de Chile, de Italia, de España, de Estados Unidos, están anotados 600 más, y la buena noticia, incluso nos están viniendo médicos extranjeros como médicos españoles. El turno ahora es para Gabriela Gallardo y permíteme antes, Gabriela, presentarte. Tienes 23 años, estudias Derecho en la Universidad Católica y eres presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios Católicos del Ecuador, la FEUCE. Adelante con tu pregunta y buenas noches para ti también. Bueno, economista, como es de suponer, mi pregunta se basa en educación, tomando en cuenta que creo que es lo principal para el progreso de un país.
Primero quisiera felicitarle porque en verdad es innegable que han habido grandes cambios en la educación en este país en los últimos años. Sin embargo, si bien se ha apuntado a través de la Ley de Educación Superior, el reglamento de esta ley, el reglamento de escalafón docente y las políticas que ha tenido el CES o el CEACES con el cierre de universidades, se ha apuntado a lograr una mejor académica, una mejor promoción académica de las universidades y de la educación. Uno de esos ejemplos es que actualmente tiene que haber un cierto porcentaje de PhDs en la universidad. Sin embargo, siento que se ha olvidado, o sea, todavía se está a tiempo de pensar en alguna promoción del tema de un cambio de la pedagogía en los colegios, escuelas y universidades. De qué manera se va a promocionar y sobre todo también de cómo se va a construir en las escuelas, en los colegios y las universidades, el buen vivir. Mira, hay cosas en que podemos y debemos intervenir y denunciar. Por ejemplo, excelencia académica. Por ejemplo, coordinación con las necesidades del país, que ya no nos hagan carreras irrelevantes como ingeniería en cosmetría, porque hasta eso encontramos cuando llegamos al gobierno y era subsidiado por el pueblo ecuatoriano. Pero ya la pedagogía a nivel universitario, eso sí entra dentro de la autonomía, es decir, la forma de dar cátedra, la orientación del curso, etc. Eso ya es a total discreción del profesor, ya el presidente, el gobierno no puede meterse en aquello. Sí, las autoridades de la universidad, la participación de los estudiantes para esa toma de decisiones, etc. A nivel de educación básica, educación secundaria, por supuesto, eso sí dependiente del gobierno central, y sí estamos trabajando mucho en una nueva pedagogía, en buscar que los estudiantes aprendan a aprender, ¿no? Ya no esa educación memorista, llenar un saco de conocimientos, y en un mundo que cambia tan rápidamente como el mundo del siglo XXI, cuando nos aprendemos todas las respuestas ya cambian las preguntas. Entonces hay que prepararnos para la vida, aprender. Si hay ese cambio de orientación y de pedagogía a nivel secundario y básico, pero a nivel universitario ya eso entra dentro de la autonomía universitaria. La crítica que se le hace a este gobierno, que evidentemente se reconocen los avances en educación, evidentemente creo que se reconocen, sí, pero la crítica que se hace es que de alguna manera no ha cumplido la Constitución. Me explico, el 6% del Producto Interno Bruto tiene que ser destinado precisamente a educación. Ahora es del 5.3, datos de 2011, que es superior incluso al promedio de la región, que es de 4.8. En todo caso, no se llega a este 6%. ¿Cuánto tiempo faltará para llegar a este ansiado 6%? ¿Y qué falta por hacer para llegar a aquello? Mira las transitorias, me parece, la Constitución, cuando establecía medio punto porcentual anual, porque no se puede de golpe llegar a eso. Vamos a llegar, si es que ya no llegamos en el 2012. Me parece que ya llegamos en el 2012, pero estamos cumpliendo irrestrictamente la Constitución en cuanto a educación y salud, donde también establece un porcentaje, pero daba un periodo de transición, medio punto porciento anual. Y ya me parece que en el 2012 alcanzamos los niveles establecidos por la Constitución. No, en 2011 es. Estamos hablando de 2012. Sí. Y en educación en salud creo que hemos sobrepasado el porcentaje que nos exigía la Constitución. Pero se ha cumplido ese proceso de transición, que era medio punto porcentual anual hasta alcanzar el 6%, y en salud me parece el 4%. Este año entonces se podría llegar a ese 6%. Bueno, pero estamos cumpliendo la Constitución, porque la Constitución establecía una transición. Ahora, la educación inicial es quizá la deuda pendiente de este gobierno. Se ha avanzado en el tema de universidades, de bachillerato y demás, pero en la educación inicial, de la atención a niños de 0 a 3 años, donde básicamente poseen potencialidades que pueden ser ilimitadas, está de alguna manera desaprovechada. Yo creo que la deuda del país, y una enorme deuda, y no escucho hablar ¿y del gobierno a también los demás, puede usted decirlo? Porque no lo hemos podido resolver como hubiéramos querido, con la rapidez que hubiéramos deseado. Hay explicaciones, no hay justificaciones, vamos a aceptar nuestra responsabilidad. Pero recuerde, para empezar, que antes había un Ministerio de Bienestar Social donde se lanzaba bala a la gente, ¿verdad? Y había un clientelismo total, todos los centros de desarrollo infantil estaban en manos del INFA, de programas del BID con deuda externa, de fundaciones, de municipios sin modelo de gestión, sin profesionales. Teníamos 3.600 supuestos centros de desarrollo infantil, que a lo sumo llegaban a guarderías precarias, y todo en manos de madres comunitarias, voluntarias, muchas veces politizadas, clientelizadas por el MPD Pachacuti. Cada vez que tenemos elecciones de juntas parroquiales en Amazonía, nuestros adversarios de MPD Pachacuti, las madres comunitarias. No había un profesional. Ahora tenemos 7.000 profesionales. Se están haciendo 250 centros infantiles ultramodernos, con modelo de gestión, con pedagogía establecida.
manejado por profesionales, insisto, la idea es reemplazar los 3.000, pero estamos haciendo este plan piloto de 250, es decir, ya comenzamos, sí, nos hemos demorado un poco, no había institucionalidad, no había visión, había temor. Yo notaba en los medios temor, irse contra este caos, después los tirapiedras vienen, nos agreden, etcétera. Hemos logrado romper esos círculos viciosos, esas argollas, y ya estamos saliendo adelante con desarrollo infantil. Pero sí le quiero decir una cosa, Marcela, no escucho a los demás candidatos hablar de esto, y como usted ha dicho, lo más importante, ¿qué sentido tiene mejorar la universidad, la secundaria, la educación básica, si nuestros niños no desarrollaron su intelecto? No desarrollaron su motricidad gruesa y fina, no se desarrollaron físicamente, ya no tienen capacidad de aprender. Lo más importante es el desarrollo infantil. Sus preguntas, por favor, con respecto al tema de la educación, ¿tienen otras? Yo quisiera acotar una pregunta, una inquietud que tengo alrededor de esto, y es que en el contexto de que la educación ha sido mercantilizada por sectores privados, ya sea desde la educación mismo o después tomándolos como mano de obra barata y calificada, quisiera saber también cuándo se pueden juntar los proyectos como Yachay a reformas bastante fuertes como una reforma agraria, que va a servir para que se enlace la formación académica que se va a tener en Yachay con un beneficio social y no solamente con un beneficio personal del estudiante o del profesional que simplemente quiere escalar clases sociales, ¿no? Bueno, yo te puedo decir que ya no sé esa mercantilización. La verdad es que educación, salud, derechos humanos se han convertido en mercancía. Por eso acabó con la Revolución Ciudadana. Acuérdate que antes se pagaba $25 por escuela pública. ¿Y qué escuela pública? Ahora no se paga nada, se dan libros, uniformes gratuitos, desayuno escolar, y la calidad está aumentando. Hasta el punto que los periodicazos que salieron este año en la matriculación en la sierra fue porque normalmente los chicos acaban, se los inscribe vía computadora y ya están registrados en el colegio, en la misma escuela para el siguiente año. No hay que hacer cola. ¿Por qué hicieron las colas? Porque nos cerraron 50 y pico de colegios privados que ya no tienen alumnos porque por su calidad, pues la calidad de la educación pública es superior y gratuita. Entonces ya no hay esa mercantilización. Sobre esa coordinación, me alegro que coincida con nosotros, Gabriel, porque aquí hay irresponsables que dicen, no, cualquiera puede estudiar lo que le dé la gana y todo pagado por el Estado. Y esa es la fórmula del desastre. Tiene que haber una coordinación universidad, Plan Nacional de Desarrollo para tener los profesionales que requiere el país, no solo con Yachay, con todo el sistema universitario. Ten la certeza que eso es lo que estamos haciendo, con todo el sistema universitario y particularmente con Yachay. Yachay está diseñado, orientado a las necesidades que tiene el país. La reforma agraria la estamos sacando adelante, y no una reforma, una revolución, y por supuesto, también estamos incentivando esa clase de carreras como ingeniería agronómica. Momento de revisar otras preguntas también en el tema educativo. Es una pregunta enviada por Daniela Alulema desde Nueva York, Estados Unidos. Daniela tiene 26 años, estudia Administración Pública en la Universidad de Nueva York y vive desde hace 12 años fuera del país, y tiene también una pregunta para el candidato. Buenas noches, señor Correa. Mi nombre es Daniela Alulema y soy una inmigrante ecuatoriana, residiendo en Nueva York desde el 2001 y estudiante de Administración Pública en el New School. ¿Cuál es el modelo educativo universitario que su plan de gobierno contemplaría para el Ecuador? Y dentro de este plan, ¿existe algún programa especial para los jóvenes que residimos en el extranjero, que nos veríamos forzados a regresar a nuestro país si es que no existen fuentes de trabajo o dinero en este país en el que vivimos ahora? Bueno, primero quiero aclarar que la transitoria de la Constitución que da un periodo hasta alcanzar ese 6 y 4% de la 18ª, y estamos cumpliendo irrestrictamente la Constitución, a diferencia de los medios de comunicación que bloquean la ley de comunicación, que es la transitoria primera, y daba un año para tener esa ley de comunicación. Sobre la pregunta de Daniela, mira, un abrazo, Daniela, yo sé que tú eres joven, pero a mí sí me da un poco de pena esa clase de preguntas. ¿Qué vamos a hacer para que si tenemos que regresar al país, usted nos garantice puestos de trabajo? ¿Por qué mejor, Daniela, ya que tienes la oportunidad, la inmensa oportunidad de estudiar en el extranjero, no te planteas regresar al país y con todas mis capacidades generar muchos puestos de trabajo para el país? Hay que cambiar esa mentalidad. Como decía John F. Kennedy, no preguntes qué puede hacer el país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Dicho eso, estamos haciendo muchas cosas para respaldar a nuestros jóvenes en el extranjero. Por ejemplo, hemos dado más de 8.000 becas en el CIT, centenas de esas becas son para los inmigrantes. Y miren qué satisfacción. Hace unos meses estuve en Madrid, se me acercó una hija inmigrante y me dijo, presidente, con qué orgullo me lo dijo, soy becaria Cenecit.
gracias a mis buenas calificaciones, me he podido inscribir en la Universidad Complutense de Madrid, ustedes saben que es la mejor de España y del mundo, y mire, le conté esto a un compañero mío español. Ustedes saben que España está en crisis, están cometiendo los mismos errores que cometió América Latina en los 80, en los 90, quieren privatizar la salud, etc. Y este compañero español me dijo, ¿cómo quisiera ser ecuatoriano para tener tu derecho? Eso es lo que estamos haciendo. Esa es la revolución, esa es la patria nueva.